Hola, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el seminario Curso Avanzado de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Y bueno, para la segunda sesión contamos con una gran presencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya, que le agradezco como siempre estar en esta y en muchas otras actividades de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias, querido magistrado, por siempre apoyarnos en la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, el magistrado Juan Carlos Silva Daya nos va a desarrollar el tema procedencia de los medios de impugnación. Y bueno, pues voy a leer su síntesis curricular para que lo conozcan. El magistrado Juan Carlos Silva Daya es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el máster y la especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. De igual forma, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, y especialista en Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Concluyó los estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE, así como el doctorado en Derecho Electoral impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito académico, ha sido profesor de Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Teoría Política y Derecho Internacional Público en la UNAM, La Salle, Flaxo, el ITAM, la UEAM, la Universidad de las Américas, la Escuela Judicial Electoral, en la cual es actualmente profesor de nuestra maestría, y en el Centro de Formación y Documentación del Instituto Electoral del Estado de México. Es autor del libro El control de constitucionalidad y las elecciones indígenas y coautor de otros 5 títulos. Ha publicado más de una veintena de artículos para instituciones como la CNDH, el Consejo de la Judicatura Federal, la Escuela Libre de Derecho, la UNAM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras. Ha sido ponente en más de 300 eventos académicos organizados en México y ponente internacional en países como España y Argentina y Guatemala. Fue invitado a participar como observador electoral en los procesos celebrados en los países de El Salvador, Paraguay y República Dominicana. Desde el año de 1993 ingresó como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, carrera judicial que continuó ininterrumpidamente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ocupó los cargos de secretario de Estudio y Cuenta e instructor. En marzo de 2013 fue designado por el Senado de la República como magistrado electoral integrante de la Sala Regional Toluca, cargo que desempeña actualmente y de la cual fue su presidente durante el periodo de 2013 a 2016. Querido magistrado Juan Carlos Silva Daya, te cedo el uso de la voz y muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Muy reconocido por la invitación de la Escuela Judicial Electoral y mi amiga, la doctora Gabriela Rubalcaba, así como los magistradas y magistrados de la Sala Superior, que también tienen a bien el considerarlo a uno para participar en estos eventos. Es un gusto el poder intervenir ahora en este curso avanzado de medios de impugnación en materia electoral. Y bueno, pues lo que también pretendo referir, además de lo que está previsto en la legislación, pues es fundamentalmente lo que deriva de mi experiencia en este tiempo. Como ya se apuntaba, desde 1993 estoy en el Tribunal Electoral, cuando era Tribunal Federal Electoral, y bueno, pues fue el caso de que me tocó participar en la elaboración de muchos anteproyectos de sentencias y toda la parte que corresponde a la sustanciación o instrucción de los medios de impugnación. Entonces eso pues tiene que ver fundamentalmente con la parte que vamos a ver. La parte corresponde a la procedencia de los medios de impugnación. Y para esto debemos tener muy claro que los medios de impugnación en materia electoral participan fundamentalmente de los aspectos relevantes que se establecen en cualquier tipo de instancia judicial.
Esto corresponde al derecho humano del recurso efectivo. Y estas partes que están previstas desde la Constitución Federal en el artículo 14, el 17, párrafos primero a tercero, fundamentalmente, pues bueno, se informan de tres aspectos fundamentales que podemos clasificarlos de la siguiente manera. El aspecto sustantivo, que es el derecho de instar, de demandar, de presentar una demanda, interponer un recurso y también, desde luego, el derecho a poder defenderse de las pretensiones de otros a través de la contestación a la demanda o inclusive hasta de contrademanda. Luego está la parte adjetiva o procesal, que coincide con esto que se ha identificado como las garantías esenciales del procedimiento. Entonces, el recurso, para que nosotros podamos advertir que se trata de un recurso sencillo y efectivo, debe tener algunas características que son necesarias, las indispensables para que se pueda constituir el proceso, para que se pueda establecer eso que se identifica como la trilogía procesal, en donde aparece un actor, un demandado, en nuestro caso una autoridad responsable o un partido político responsable, y desde luego, como se hace gráficamente, de colocar en el vértice superior a la instancia jurisdiccional. Entonces, les decía, está la parte sustantiva, la parte adjetiva, que coincide con esto de las garantías esenciales del procedimiento, para que nosotros lo podamos identificar como un recurso sencillo y efectivo, en donde hay una demanda, la posibilidad de ofrecer y aportar pruebas, de que se conteste la demanda y también el correlativo derecho de ofrecer y aportar pruebas, que las pruebas se admitan, que se desahoguen, que se lleve la parte relativa a los alegatos, que se dicte la sentencia y que se ejecute la misma resolución. Bueno, entonces aquí ya pensamos en la idea de proceso. Y luego está otra cuestión que corresponde a que el órgano de decisión debe tener las características de ser imparcial, independiente, con una competencia preestablecida, y el órgano también que se cuenta configurado. Entonces, estos serían los tres aspectos fundamentales. Como les decía, parte sustantiva, accionar y resistir esa demanda, la parte adjetiva o procesal y la parte orgánica o institucional. Y esto, como ustedes van a advertir, tiene un reflejo en el desarrollo que se realiza en la legislación y la interpretación de esa legislación y aplicación a través de los tesis de jurisprudencia y las tesis relevantes de los órganos jurisdiccionales que son competentes para establecerlo de esa manera. Entonces, vamos a ver cómo generalmente estas partes que tienen que ver con los requisitos son las cuestiones esenciales. Les decía, el mínimo indispensable para que se pueda constituir el proceso, para que las pretensiones de las partes puedan dilucidarse, hacerse valer en el propio proceso. Miren, en esta ocasión preparé unas muy sencillas láminas que creo que vamos a poder revisar. Aquí les comparto una ventana. Sí, ya la pueden ver.
procedencia de los medios de impugnación. Entonces, los aspectos que me encargaron fueron el cómputo de los plazos, el interés, la definitividad, personería y sujetos responsables. Entonces, les decía, así debemos entenderlos, como aquellos aspectos necesarios para la válida constitución del proceso y progresión de la acción. Entonces, si llega a faltar alguno de estos aspectos, considerados como presupuestos procesales, pues entonces no tiene sentido el proceso, porque el proceso no se va a llevar a cabo de forma regular. La primera parte que tenemos en el temario corresponde al cómputo de los plazos. Entonces, todos recordarán que el cómputo se establece de 4 días para la presentación de la demanda o interposición del recurso. Y acuérdense siempre, esto lo tengo muy presente porque así me lo hacían saber los magistrados Castillo y Reyes, o nos los hacían saber en la primera integración de la sala social. Porque seguido encuentro que dicen, bueno, es que tengo 4 días para la interposición de la demanda. No, la interposición, les digo, se predica respecto a los recursos y la presentación respecto a las demandas. Y ustedes podrán decir, bueno, pues es una cuestión finalmente algo formal. ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues sí, eso dejémoslo a los compañeros compañeras del primer semestre de la carrera, ¿no? En donde les da lo mismo hablar de presentación e interposición. Y creo que esa es la diferencia conforme ya se va haciendo uno de cierta experiencia, independientemente de que vamos a enfrentar muchas otras cuestiones que pueden alejarse desde luego de estas partes formales. Entonces, regularmente es el cómputo de los plazos. ¿Y cuál es la regla para empezar a computar ese plazo? A partir del momento en que se tenga conocimiento del acto, resolución o sentencia que se va a impugnar. Y pues ¿cómo puedo establecer esa línea del tiempo para decir usted resultó notificado o tuvo conocimiento? Pues esto va a depender de los distintos actos. Y van a decir ustedes, wow, gran verdad, ¿no? Como nos viene a decir que a partir de lo que se establezca en la ley o de como yo tenga conocimiento. Y esto es una parte muy importante que solamente, pues bueno, al paso de los años he entendido la trascendencia de cómo podemos empezar a establecerlo. Están desde aquellos casos, recordarán ustedes el asunto de Tanetse, en la cuestión de los pueblos y comunidades indígenas, de que se tratara de una determinación de la legislatura local en donde decía es nulo el proceso. Sin embargo, y uno decía, bueno, pues el plazo empieza a correrte a partir de que se realizó la notificación, porque apareció en el periódico oficial del Estado. Sin embargo, pues bueno, sí apareció la comunicación, pero resulta que se había realizado únicamente en español y no en la lengua indígena. Entonces, no se podía decir que se hubiera tenido un conocimiento efectivo del acto. Entonces empezó a correr el plazo. En el momento se consideró en ese asunto, en el de Tanetse, sobre un pueblo indígena, a partir del momento en que se presentó la demanda. Se dijo, bueno, tú tuviste conocimiento a partir de ese momento, considerando que el periódico oficial pues no fue publicado en lengua indígena, que por la dificultad de las comunicaciones, el acceso al propio periódico o por internet, pues es muy difícil dadas las condiciones en que se encuentra esa comunidad de Tanetse.
Y entonces, pues no empezó a correr, sino hasta el momento en que se presenta la demanda. Por eso, como podrán advertir en este cuadrito, les pongo las claves que serían importantes para revisar. Si nosotros estamos impugnando un acto de un partido político, por ejemplo, pudiera ser, se me ocurre, que en el partido político se estableciera, bueno, las notificaciones se realizan por tal vía. Y hay muchos ejemplos en las sentencias de la sala superior y de las salas regionales de cómo se empiezan a computar los plazos en función de la forma en que se realizó la comunicación del acto. Entonces, en primer lugar, nosotros podríamos decir, bueno, pues hay que acudir al reglamento de medios de impugnación o al estatuto, en fin, donde se prevén estas cuestiones para determinar cómo se deben notificar estos actos. Si ya bien sea en el domicilio de las partes, o si es una resolución, por ejemplo, de un órgano partidario, pues cómo se tienen que realizar esas comunicaciones. Por ejemplo, cuando estamos pensando en el caso de los procesos internos, regularmente estas cuestiones vienen especificadas en los reglamentos de elecciones, y entonces pues, empezamos a buscar ahí. O bien en las convocatorias a los procesos. Por ejemplo, a este propósito también puedo recordar los casos en que se trata de impugnaciones de elección de autoridades auxiliares municipales, delegados, tenencias municipales, residencias municipales auxiliares, etcétera. ¿Dónde se regulan estos aspectos? Se regulan en convocatorias. Y entonces, a partir de las convocatorias, no solamente se dice, más bien no solamente se dice a qué cargo se está convocando, cómo va el proceso, sino también cómo se van a hacer las comunicaciones, y en función de eso es que se puede ir determinando. Entonces, por eso aquí yo les advierto, pues hay que revisar la normativa partidaria, la normativa local. Por ejemplo, recuerdo casos en el estado de Hidalgo y en el estado de México, que las notificaciones surten efectos a partir del día siguiente que se realizan en tal día. Y luego pasa un día, se dice más o menos así, al día siguiente, más o menos surten efectos a partir del día siguiente en que se realizaran, algo así, más o menos, de tal manera que se notifica, por decir algo, un miércoles. El jueves surte efectos y se empieza a computar el plazo a partir del viernes. Entonces, habría que estar muy atentos para revisar cómo se hace la narrativa, cómo se regulan en la legislación local las notificaciones, porque a partir de ese momento empezarán a correr los plazos, así de tal manera que si estamos pensando, por ejemplo, en el caso de un juicio, un JDC, donde se está impugnando una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México o el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, que tienen estas características en cuanto al momento en que surten efectos de notificaciones y cuando se empiezan a computar los plazos. Porque podríamos decir, es como un día más en relación con otros ordenamientos. En otros días, en otros casos, surten efectos a partir del momento en que se hace la notificación. Y entonces si la notificación se hace un miércoles y surte efectos ese mismo día, el miércoles, entonces el plazo empieza a computar a partir del jueves. Y si se tienen 4 días y esos 4 días corresponden al tiempo regular, que no coincide con un proceso electoral, sería jueves, viernes, lunes y martes. Y entonces, pues hasta el martes, pues vencería el plazo en el último momento del martes para presentar el medio de impugnación.
Estas variables a partir de qué momento inicia y dependiendo de si nos encontramos en proceso electoral o bien fuera del proceso electoral. Porque si es fuera del proceso electoral, pues son en días hábiles. Si es dentro del proceso electoral y los actos están relacionados con el proceso electoral, entonces son de momento a momento, es decir, casi por horas, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, entonces hay que tener muy claro estas cuestiones. Les participo esto porque, pues bueno, particularmente ahora que estoy en la Sala Regional Toluca, como magistrado, pues esta cuestión pues, la pudimos dimensionar, pues vieron los ejemplos que les di que corresponden a dos entidades federativas de la propia circunscripción y cómo se nos va modificando los plazos en cierta forma. Porque si, por ejemplo, estamos conociendo de un juicio político electoral un juicio para la protección de los derechos políticos, juicio local para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que es que se dicte una sentencia en ese juicio ciudadano local. Entonces, como le surte de esa forma, entonces tendríamos que ver, se notificó, les decía, el miércoles, surte efectos el jueves, entonces el plazo empieza a correr a partir del viernes, pero habría que ver si estamos en proceso electoral o no. Y entonces no es que se modificó la ley general del sistema de medios de impugnación, sino hay que revisar en qué momento surtió efectos la notificación de acuerdo con la legislación de que se trata. Entonces, la clave es en el momento en que tengas conocimiento, ya sea cómo se hacen las comunicaciones por internet o bien si se hacen por estrados, si tú designaste domicilio, etcétera. Y recuerden también esta cuestión, para que se pueda realizar las notificaciones, pues va a depender también de cómo esté previsto en la legislación local. Me explico. Pensemos el caso, si usted designó domicilio, en el caso de la Sala Regional Toluca, vamos a pensar en Ecatepec, y como Ecatepec no corresponde a el lugar en que tiene su sede la Sala Regional Toluca, pues bueno, nosotros te vamos a requerir que nos designes un domicilio en la Sala Regional, en la sede de la Regional Toluca, en Toluca de Lerdo, y con el apercibimiento de que si no lo designas, pues te haremos las notificaciones por estrados, y entonces pues tendrás que hacer la designación. Si no atiendes a nuestro requerimiento, pues bueno, hecho el apercibimiento, se te hará efectivo y pues bueno, te vamos a realizar las notificaciones por estrados, algo que determinemos alguna otra cuestión y eventualmente mandemos el actuario, ya sea a Ecatepec, a Colima, que también está considerado dentro de la circunscripción, en fin, o a cualquier otro lugar de las entidades federativas que conforman nuestra circunscripción. Así en el caso de la Sala Superior y de los tribunales electorales locales, que también precisan que la designación del domicilio en la sede coincida con la sede en donde se encuentra ubicado la sala. Ahora, como consecuencia de la pandemia, pues bueno, hemos aceptado que nos designen domicilios, inclusive que sean, lugares para realizar las notificaciones, cuentas de correo electrónico que no son de las propiamente autorizadas en los acuerdos de la Sala Superior para los juicios en línea o para que se practiquen este tipo de notificaciones. Pero bueno, entonces, tener muy clara esta circunstancia y que puede haber algunas situaciones excepcionales o de que no es exigible que yo te diga, oye, pues fíjate que pues te hicieron una notificación en una forma incorrecta y entonces pues esta cuestión da lugar a que se establezca una excepción para
darle curso a la acción o por lo menos no desechar por esa cuestión de la presentación extemporánea de la demanda, ¿no? Entonces, estar muy atento en estos aspectos de lo que es exigible, de lo que es necesario, idóneo, proporcional, establecerte como una carga procesal y a partir de eso, pues establecer los aspectos relativos al cómputo de los plazos. Y esta cuestión, pues bueno, como ustedes saben, ordinariamente en otro tipo de juicios generalmente son 15 días, un mes, en fin, para presentar las demandas. Pues en este caso, en el caso de la materia electoral, pues son plazos muy breves, ya sea de 4 días, de 72 horas, de 48 horas, en estos casos en el recurso de reconsideración, y esto atiende a la lógica de lo vertiginoso que es el proceso electoral. Son procesos pues, relativamente breves, regularmente empiezan por ahí de septiembre, octubre del año anterior al que corresponde al proceso, y entonces pues se van tan rápido que ya a la mitad del año se viene realizando la jornada electoral y unos meses después o semanas viene la toma de protesta o instalación. Entonces, por eso, como va muy rápido, es necesario atender a estas cuestiones, lo relativo a los plazos. Bueno, después viene la cuestión relativa al interés. Y esta parte del interés quiere decir fundamentalmente la utilidad del medio de impugnación porque pueda repercutir en beneficio del sujeto que está acudiendo a través de la demanda o del recurso. Y entonces lo que requerimos nosotros es un interés directo y en algunos casos un interés legítimo. No es nada más un interés simple, es decir, aquel que únicamente esté informado en ese ánimo, en esa finalidad del sujeto de presentar un medio de impugnación y basta con que tú lo presentes para que se reconozca un interés. No ese es el interés que nos interesa, sino más bien el interés directo, es decir, que el dictado de una resolución revocando o modificando tenga una incidencia en tu esfera de derechos. Pensemos, por ejemplo, el caso de una persona que presenta un medio de impugnación o un juicio para la protección de los derechos político-electorales por un tema de una credencial. Que si fuera en este momento, pues únicamente procedería al supuesto de la reposición por una cuestión de un robo o extravío. Y entonces, pues bueno, ¿quién está teniendo interés en esos casos? Pues únicamente el sujeto, a nombre de quien se va a expedir eventualmente esa credencial de elector. O bien el caso de una candidata que estaba registrada y finalmente hubiera presentado algún medio de impugnación y se hubiera llegado a la conclusión de que no cumplía con algún requisito de elegibilidad, por ejemplo, la residencia en el lugar, y la afectaron. Podríamos ahí nosotros pensar, bueno, pues a lo mejor es algún sujeto que podría venir en nombre de esta persona. Si no es directamente la ciudadana, pues nadie más salvo que fuera un partido político, ¿no? Una candidatura registrada por un partido político. Bueno, pues ahí el partido político tendría ese interés directo porque incidiría en su esfera de derechos por cuanto a que fue el partido político que presentó la solicitud del registro. O es el partido o bien la ciudadana. Y hay algunos casos en donde se acepta que sea el interés legítimo. Es decir, que por la situación en que se encuentra el sujeto en relación con el orden jurídico y por su pertenencia
algún colectivo, pues nosotros podríamos llegar a considerar que tiene un interés legítimo. Vamos a pensar, por ejemplo, aquellos sujetos que formen parte, que sean militantes de un partido político y que tengan interés en que se lleve a cabo con regularidad los procesos de designación de las autoridades partidarias. En ese caso, pues, indudablemente, podríamos decir que quizás no incide directamente en tu interés, pero sí como integrante de esa militancia, de ese partido político, pues sí tienes un interés legítimo para intervenir en ese tipo de asuntos. Ha habido muchísimos casos, particularmente ahora que se han presentado medios de impugnación en el caso de que se cuestionan los procesos internos de decisión de las candidaturas en los partidos políticos, que hemos estado nosotros considerando que no se actualiza el interés jurídico. Dicho coloquialmente, yo en alguna ocasión le escuché a una magistrada de la primera integración, y pues, como nada más había una, pues seguramente ustedes ya la identificaron, que era la magistrada Navarro, decía, pues es que el interés jurídico, aquel que no tiene interés jurídico equivale tanto a decir que es como el metiche, el chismoso, ¿no? El que no tiene vela en el entierro, pero cómo le gusta estar ahí, participando en los procesos, ¿no? Ni vas a sacar ningún beneficio de este asunto, no va a incidir dentro de tu esfera de derechos, pero ahí estás instando. Entonces, ¿qué ocurrirá en estos casos? Pues se le va a desechar. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, también es una cuestión en donde se puede dar un interés legítimo. Nosotros podemos considerar que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, pues está la cuestión de la circunstancia de la adscripción, la autoadscripción. Y entonces cuando se integran, cuando se identifican como integrantes de un pueblo o comunidad indígena, pues bastaría con que acudieran con ese carácter, y como es una cuestión que tiene que ver con la progresión de la acción, pues es una exigencia menos rigurosa de la acreditación del interés jurídico para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, porque se trata de acceder a la justicia, y esto es aquí donde se maneja el principio del pro acción. Entonces, a partir de la autoadscripción, pues ya te reconocemos ese interés. Mira, yo vengo a cuestionar algún aspecto de alguna acción afirmativa en cuanto al registro de candidaturas de lugares reservados a pueblos y comunidades indígenas, ya sea en un distrito federal, uninominal, o en un distrito local uninominal, y entonces pues resulta que desde la perspectiva de quien presenta la demanda, el sujeto no pertenece al pueblo indígena, vamos a pensar, ñañú. Entonces, desde mi perspectiva en esos casos, tendría interés, sobre todo si se tiene presente la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que, si no me equivoco, en el artículo 46 reconoce el derecho de los pueblos y comunidades a trascender inclusive fronteras nacionales. Pensemos, por ejemplo, el caso del pueblo maya, en donde, pues como ustedes saben, los mayas no solamente se encuentran ubicados en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, una parte de Tabasco, sino también llegan a haber integrantes del pueblo maya en Belice, Guatemala, Honduras, ¿no? Entre otros. Pensemos que puede haber también mayas en comunidades migrantes indígenas que se sitúan en las zonas conurbadas o las llamadas ciudades dormitorio cerca de los grandes polos de desarrollo, como indudablemente ocurre con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, que se encuentran en las zonas agrícolas o industriales de Sinaloa, del norte del país.
emigran según se va dando los ciclos de la cosecha. Bueno, entonces se reconoce esta cuestión, pues entonces podríamos nosotros pensar que válidamente tenían interés jurídico integrantes de una comunidad o de un pueblo indígena que se sitúe en una entidad federativa y que en una elección local tengan alguna problemática. Hay una decisión que se adoptó por la Sala Superior, por la Sala Regional Toluca y que es materia de un juicio que está pendiente de resolución en la Sala Superior, que sería muy interesante de ver cuál es el desenlace que se le va a dar. Entonces, esta parte, pues creo que con esta idea podríamos quedarnos para identificar este interés jurídico procesal y que también constituye uno de los requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación. Luego está la cuestión de la definitividad. Y la definitividad podemos entenderla como parte de una parte procedimental referida al proceso electoral. Como ustedes saben, el proceso electoral fundamentalmente se divide en 3 o 4 grandes etapas, que es la etapa de preparación de la elección, la etapa de jornada electoral y la etapa de resultados y declaración de validez. Luego en la federal también se agrega una etapa más para cada 6 años, que sería la de resultados, declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Entonces ahí serían 4 etapas y dentro de cada una de las etapas ocurren distintos momentos procesales. Pensemos, por ejemplo, el registro de coaliciones, el desarrollo de las campañas, el registro de, bueno, también sería la etapa relativa a las candidaturas independientes, el proceso de registro de candidaturas independientes, el registro de candidaturas, luego pues, vendría la parte de las campañas, y en esta etapa de las campañas pues todavía vienen otras etapas más, impresión y distribución de materiales, de documentación y materiales electorales, los temas de fiscalización de las precampañas, fiscalización de las campañas, entre otras cuestiones, en la jornada electoral. Luego la parte ya de la clausura de la casilla, el cierre de la votación, la clausura de la casilla, la remisión de los paquetes electorales, en ocasiones la concentración de los paquetes electorales y luego su reenvío a los consejos municipales, distritales, su resguardo en los lugares para tal efecto destinados en esas sedes. Luego, pues bueno, ya las sesiones permanentes de cómputo municipal, distrital, local, nacional, etcétera. En fin, entonces, eso en cuanto al procedimiento. Pero hay una definitividad que está dada desde el punto de vista procesal. Es decir, únicamente se pueden impugnar aquellos actos que ya hubieran, que se encuentren concluidos, o bien que una vez que estén concluidos, estamos pensando en un acto administrativo, que se hubieran agotado todos los medios de impugnación precedentes. Entonces, excepcionalmente, se admite que se impugnen actos intraprocesales. Vamos pensando, por ejemplo, si estamos considerando la cuestión esta lo relativo a un proceso de constitución de un partido político, pues uno diría, oye, pues espérate a que concluya la etapa de constitución y registro del partido político. Sin embargo, aunque esta es la regla, entonces ya sea que el acto administrativo se agote todo, o bien
que agotes todas las instancias. Pensemos la instancia del partido político, la instancia ante el Tribunal Electoral local o estatal, la instancia ante la sala regional, y luego pues ya podrías irte a la sala superior a través del recurso de reconsideración, en fin, o si no tienes que pasar por la sala regional, pues sería el juicio de revisión constitucional electoral, en fin. Esa sería la regla. O sea, que el acto administrativo esté concluido y que todas las instancias procesales están concluidas. De tal forma que si tú vas al Tribunal Electoral local y estás impugnando un acto del partido político, pues te van a pedir que agotes la instancia del partido político. Y hay salvedades. Entonces, solamente hasta que agotes esa instancia del partido político, ya podrás irte ante el Tribunal Electoral local, o bien la sala regional, o bien la sala superior. Pero en ocasiones, pues les decía, hay que agotar toda la instancia, ¿no? Porque vamos a pensar, la constitución del órgano directivo estatal de un partido político local, ¿no? Entonces, pues tendrías que agotar la instancia del partido político local. Y luego, ya que agotaste esa instancia, la resolución que recaiga al medio de impugnación intrapartidario, agotarla ante el Tribunal Electoral local. Luego irte a la sala regional y luego ya finalmente pues, te vas a la sala superior, pero ya en contra de la sentencia de la sala regional. Como en todo, dicen que eso es lo que confirma la regla, en este caso los principios, pues hay excepciones. Y hay excepciones que están dadas porque en ocasiones se admite impugnar actos intraprocesales. Por ejemplo, está conociendo el Tribunal Electoral local de una cuestión que corresponde al proceso de elección de gobernador. Y entonces resulta que ordena la apertura de paquetes. Y en esos casos pues decía, oye, pero pues, fíjate que ya estás ordenando la apertura de los paquetes como una cuestión intraprocesal. Y entonces esas determinaciones se ha reconocido por la sala superior que son susceptibles de impugnarse, a pesar de que no son concluyentes del acto relativo a la revisión a través del juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral local de la elección de gobernadores. Entonces, se ha reconocido que, dado que pueden resultar trascendentales para el desarrollo del proceso, pues vale que se conozcan esas determinaciones antes de que se proceda a la apertura de los paquetes y que se pueda tener una trascendencia para el desarrollo del proceso contencioso. Entonces, podríamos decir, en principio, la definitividad es un aspecto primordial para que se pueda admitir un medio de comunicación. Tienes que agotar, el acto de que se trate tiene que ser un acto concluyente o terminal. Y luego, eso en cuanto al procedimiento, tienes que agotar las instancias que correspondan. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que en ocasiones los abogados, las abogadas, los partidos políticos, los ciudadanos, las ciudadanas, presentan la instancia ante el partido y se van al Tribunal Electoral Estatal o ante la sala regional o la sala superior. Nos ha pasado que presentan todas las instancias y entonces, pues, muchas veces los mismos actores se encargan de decirnos, oye, te aviso que presenté mi instancia ante el partido. Bueno, maestro, pues tienes que agotar la instancia del partido político. Y entonces, ¿por qué? Porque si yo me pongo a dictar una sentencia, pues, ¿qué puede ocurrir? Que dicte sentencia, o más bien su resolución, el partido político, y yo también dicte mi resolución, ¿y qué puede haber?
resoluciones encontradas, ¿no? Nos pasó en alguna ocasión que el actor presentó la demanda ante la sala regional y también ante la sala superior. Y entonces, pues nosotros resolvemos el asunto ante el tribunal, la sala regional Toluca. Y lo que resolvimos, oye, fíjate que no es agotado el principio de definitividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que este medio de impugnación es improcedente, porque no has agotado la instancia ante el partido político. ¿Qué hago? Pues lo reencauzo al partido político y le ordeno al partido político que lo resuelva. Entonces, yo que he entendido que muchas veces es parte de una estrategia y resulta que no están tan claros los plazos, o que bien los plazos, por ejemplo, hay partidos políticos que dicen, bueno, mira, lo admites en 6 días, pero tienes 30 días para resolver. Oye, pues esos 30 días, pues a lo mejor ya hasta se fue la campaña. Entonces, ¿qué ganan muchas veces cuando acuden con la sala regional, a pesar de que saben que se les va a desechar por no haber cumplido con el requisito de definitividad? Es lograr que se establezca un plazo, porque nosotros le decimos, bueno, fíjate que advierta en tu normativa partidaria que tu plazo se va a 30 días o 15 días, o no tiene plazo. Entonces, ¿qué hago? Reencauzo el medio y te establezco yo el plazo. ¿Sabes qué? Resuelve este medio que se presentó como un JDC ante la propia sala regional. Realmente te toca a ti conocerlo, instancia intrapartidaria, y te doy 3 días o 5 días para que lo resuelvas. Y entonces se puede ganar esa parte. ¿Y esto con qué tiene que ver? ¿Por qué se reencauzan los medios y se dice, oye, en esos casos no se actualizó el principio de definitividad? En el caso de los partidos políticos, porque de lo que se trata es de darle oportunidad al partido político de que ejerza su autodeterminación, su derecho a decidir. Entonces, en la medida en que el partido político, que está obligado a prever instancias partidarias, puede pronunciarse, pues se le da vigencia a ese principio de trascendencia constitucional y que está previsto en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y General de Medios de Impugnación. Y entonces, pues se da concreción a ese aspecto. En el caso de que se va directamente a la sala superior, sin haber agotado la instancia del Tribunal Electoral local o ante la sala regional, pues, ¿cómo razonemos nosotros? Decimos, oye, tienes que agotar la definitividad, porque no advierto que se actualice una excepción, se le explique por qué, tienes la instancia del Tribunal Electoral local, estás impugnando una determinación del Consejo General del OPLE, y entonces pues tienes que agotar la instancia del Tribunal Electoral estatal. ¿Por qué? Porque primero hay federalismo judicial. Los estados cumplen en cuanto a establecer los medios de impugnación. Lo prevén en el Tribunal Electoral local, por eso tienes que agotar esa instancia. Y sobre todo porque no es la federal una instancia primordial o privilegiada, o mejor, ¿no? Allá te pueden reparar, entonces acude. Mientras que tú no me demuestres o yo no advierta que se puede actualizar una excepción, entonces por eso no te voy a comprar el salto de instancia. Muchas veces, por ejemplo, quieren triple salto de instancia. Mira, impugno un acto de un partido político y no solamente me quiero volar la instancia del partido, la instancia del tribunal local, sino la instancia de la sala regional, y por eso me fui hasta la sala superior. Y entonces, ¿qué hace? Pues me dice la sala superior, me ha tocado muchas veces ver asuntos así, pues lo reencausa hasta el tribunal, hasta el propio partido político. Imagínense ustedes, no sé si han
jugado serpientes y escaleras, ¿no? Y entonces va avanzando, llega uno a la boca de la serpiente y ¡pum! Te regresaron hasta el principio, ¿no? Pues más o menos así, pero esto no quiere decir que no avances como en el juego, ¿no? Sino más bien, allá te lo pueden preparar. Oye, pues yo veo que está establecido el órgano, la instancia partidaria, o el tribunal local, o la sala regional, que el medio de impugnación es apto para resolver, está especificado, está prevista la procedencia, tiene un plazo razonable para resolverlo, o sea, podemos identificarlo como un recurso sencillo y efectivo. Entonces es apto para repararte o evitar la merma. Ve y agota, ¿no? Pero bueno, ha ocurrido muchas veces, nada menos actualmente lo estamos así decidiendo, que están impugnando cuestiones todavía que tienen que ver con los procesos internos de los partidos. Y entonces van y agotaron la instancia en el partido político. El partido político recién lo resuelve y vamos a pensar que es una elección de un candidato en la instancia del partido para una presidencia municipal. Eso claramente, pues bueno, después de que agotas la instancia del partido político, pues tendrías que irte al Tribunal Electoral local. Y luego, pues, en la sala regional y luego la sala superior. Entonces ya están ocurriendo pues, ya hay decisión del partido político y directamente se van ante nosotros, ante la sala regional, y entonces nosotros en este momento ya estamos considerando que se actualiza el per saltum. ¿Por qué? Porque pues, la elección ya es el 6 de junio. ¿A cómo estamos ahora? 15 de mayo. Las campañas se suspenden 4 días antes, es decir, el 12 de junio. Entonces, pues, ¿qué estamos viendo? Pues que ya falta poco tiempo para que se acabe la campaña. Entonces, pues ya estamos nosotros considerando que se justifica. ¿A qué voy? Finalmente, que en cuanto al tema de la definitividad, se ha reconocido esta cuestión de las excepciones. Entonces, en el tema de las excepciones, pues vean cómo aparece aquí en el inciso C, definitividad per saltum, las excepciones, el salto de instancia, y las excepciones más socorridas que se han establecido por la sala superior a través de diversos precedentes que se han convertido en jurisprudencia. Primero, si el órgano partidario no está establecido. Oye, tienes el medio, está previsto estatutariamente, pero pues se sabe que no está establecido el órgano. O bien que el órgano pues no es ni independiente ni imparcial. Me explico, por ejemplo, pues fíjate que lo que estás cuestionando es una determinación del órgano de justicia partidaria y pues ni modo que vayas al mismo órgano que dictó la resolución, el acto del partido político que te está afectando, pues él mismo va a decidir la instancia, ¿no? Entonces, pues no tendrías por qué acudir ante ese órgano. O fíjate que el recurso partidario o también ante el tribunal, pues no están previstas las garantías esenciales del procedimiento. Falta alguno de estos aspectos que les he señalado. Oye, pues hay un tema en cuanto a los plazos, no son suficientes, los adecuados, las pruebas, los efectos del propio medio de impugnación, previstos expresamente. En fin, pueden darse muchas cosas, pero pues es eso que tu propia intuición, tu propia práctica te permitirá decir, oye, pues esto pues no está cuadrando. ¿Para qué voy a agotar una instancia? Ya estoy viendo los plazos, ya estoy viendo la naturaleza del órgano, sus posibilidades, etcétera, y pues veo que va a ser inútil. Pues no tengo por qué agotar ese medio. Entonces, pues me voy directamente a la sala regional, a la sala superior, a pedir que se tenga por actualizada la excepción. Luego está la ineficacia del recurso. Oye, pues
por la forma que está determinado los efectos, pues fíjate que finalmente no va a tener esa posibilidad de que se resuelva en plenitud de jurisdicción y no me van a poder reparar. Es un recurso muy limitado, con unas posibilidades pues, tan complejas que pues, no me va a beneficiar. Entonces también se actualizaría esa excepción, o bien si hay problema de que, pues mira, como están los plazos, pues de aquí a que se resuelva, pues va a haber un tema de que pues ya pasará la etapa del registro de candidaturas, pues se nos va a atravesar la cuestión de la impresión de las boletas, el desarrollo de la campaña, el día de la jornada, y entonces, pues, en fin, digo, aunque la sala superior ha reconocido, oye, finalmente, pues son reparables esos actos, inclusive fíjate, para el supuesto de que ya están impresas las boletas, pues finalmente los votos van a ser por quien debiera estar registrado y le correspondiera porque así derivara del proceso interno. Y entonces, independientemente de que aparezca el candidato A, si vemos que era el bueno era el candidato B, pues para él van a contar los votos. Sin embargo, pues con la propia naturaleza de las cosas, uno, a pesar de esa reparabilidad, pues diría, oye, pues va a haber merma, pues de aquí a que me suban a la campaña, pues ya a lo mejor estamos a una semana de que se suspendan las campañas y pues, aproximadamente unos 10 días a partir de que se dicte la resolución para que se lleve a cabo la jornada electoral. Entonces, pues estoy pidiendo que tengas en cuenta estas cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, una cuestión de que ya viene la fecha de toma de protesta o instalación, pues bueno, ya va a ser una cuestión de irreparabilidad, ya no solamente la merma, que sería el caso ese que yo había planteado, de la impresión de boletas, por ejemplo, y conclusión de las campañas. Esto por cuanto a la definitividad y que es tan importante por estas cuestiones de que se agoten las instancias, se permita fortalecer el régimen de partidos políticos, el federalismo judicial, y bueno, pues lo que les he comentado en muchos casos, que pues van y presentan las demandas en todos lados, digo porque no tienen muy claro cómo está el sistema de medios o porque pues dicen, pues déjame presentarlo en la sala superior a ver si pega, ¿no? En fin, les decía en ese caso que ocurrió en la sala regional, cuando no se había agotado la instancia del partido político, entonces la demanda nos llegó y pues la teníamos a la vista inmediatamente, entonces dijimos, no, falta que se agote la instancia del partido. Y luego, pues, como resultado de las proyecciones que habíamos adoptado en la sala regional, Toluca, dijimos, mira, ya los medios de impugnación que nos empiecen a llegar de partidos políticos, ya no los vamos a mandar al partido político, ya nosotros como una política judicial ya no los vamos a empezar a quedar porque ya está la cuestión esta del desarrollo de la campaña electoral. Y entonces resultó que nos llegó después la demanda que se había presentado, la misma demanda, ante la sala superior. Y entonces tenemos un déficit en el Tribunal Electoral, que les debo decir, a diferencia de ustedes si van a presentar un amparo y presentan demandas en distintos juzgados, ubican el acto de autoridad y al actor y inmediatamente se los manda al mismo tribunal, ¿no? A pesar de que sea una oficialidad de partes común, al mismo juzgado, al mismo tribunal. Entonces, nuestro sistema no tiene esas posibilidades y pues más bien debemos confiar a la memoria de cada quien, ¿no? Y entonces, cuando nos llegó el otro medio, la otra demanda, que no nos acordamos del nombre, que fue después de que habíamos reencausado el otro, y entonces nos dice la sala superior, ¿sabes qué? Te lo reencauso para que tú resuelvas lo que corresponde. Lo vimos que era de un partido político y dijimos, no, ya como es de un proceso electoral local, aunque es un acto de un partido, pues lo vamos a reencausar al Tribunal Electoral del Estado.
Y entonces uno estaba en el partido político y otro en el del Estado. Y aquí ya no era propiamente un tema de definitividad, sino más bien de caducidad, ¿no? De preclusión, más bien, preclusión, oye, ya agotaste tu instancia, ¿no? Entonces no puedes andar presentando miles de demandas por donde quieras, ¿no? Para el MP. Uf, pasó lo que no debía pasar. Resuelve el partido y resuelve el tribunal y venían encontradas las resoluciones. Se da cuenta el actor, se va a la sala superior y no, ¿para qué les cuento? Revocaron efectivamente por ese tema dictado de sentencias contradictorias y en cierta forma la sala regional pues cargó con esa cuestión que no era el óptimo deseable de ninguna forma, oye, no detectaste que era la misma demanda, aunque te habían llegado en tiempos diversos. Entonces, pues ese problema se tiene, ¿no? De permitir que no se agote la instancia, este, de que se pueda modificar, resuelves, y qué tal si el mismo día que resuelves la instancia jurisdiccional resuelven la otra instancia o la instancia administrativa y fue en sentido diverso. Eso genera inseguridad jurídica, falta de certeza, en fin. Por eso es muy importante que sea el último de los actos en el proceso, por ejemplo, de registro de candidaturas independientes. Es muy importante cuidar eso, o aunque sea un momento anterior, que tenga efectos equivalentes al conclusivo o terminal. Es una peculiaridad que ocurre en el caso del registro de candidaturas, porque a pesar de que cuando se determina que no se alcanzaron por ejemplo, los apoyos ciudadanos, es una determinación administrativa. Esta determinación administrativa tiene el efecto de que ya ni siquiera le dan los formatos para ir a presentar la solicitud de registro. Y entonces ahí se queda y pareciera que tiene efectos concluyentes. Entonces, hay que revisar bien los actos que sean concluyentes, terminales, o que pudieran considerarse con esa característica, o bien que por sus consecuencias pudieran trascender al resultado de la conclusión del proceso. ¿Sí? Sí, me explico, que fue el caso, por ejemplo, que les daba de la apertura de paquetes, que ya, pues eso, si no lo revisas ahora, pues ya no se va a poder reparar, pues ya va a ser muy difícil remontar la resolución. Luego viene la cuestión esta de la personería o personalidad. Y entonces, ¿cómo se puede acreditar que, a diferencia del interés jurídico, que es un interés ad causam, en la causa, o sea, que te pueda beneficiar, y el otro, la personería, que es un interés ad processum, que se ha identificado la posibilidad de actuar en el juicio, más no que vaya a trascender en tu esfera jurídica, que tú puedas comparecer al juicio y ya sea por interés propio o en representación de otro sujeto. A eso se refiere la personalidad. Y entonces, pues bueno, hay que ver las reglas generales que se establecen en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en el caso de los partidos políticos, que pues mira, se reconoce que tú puedes actuar en el juicio a nombre de un partido político, en representación de un partido político, si está registrado formalmente como representante del partido político ante la autoridad responsable. También cuando se hace integrante de un comité nacional, local, distrital o municipal, y que sea el ámbito al que corresponde el acto de autoridad. Entonces, en esos casos también, los que están registrados ante estos, que son integrantes de los comités partidarios, nacionales, estatales, municipales o distritales, como les he referido.
que tengas una representación estatutaria. Por ejemplo, se diga el secretario de Asuntos Jurídicos del partido político será su representante, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 46 de los estatutos del partido. Mire usted también, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene representación. Bueno, ahí tendría por dos lados, como integrante del comité, que es una representación que le da la ley, y la otra parte como una representación que le da la disposición estatutaria, en el caso. O bien cuando sea representante por un poder que te otorgue el propio partido político. Entonces, esa sería una representación más de tipo civil para el caso de los partidos políticos. Los ciudadanos y los candidatos por propio derecho, si se ha admitido la representación también en esos casos, las organizaciones o agrupaciones políticas que estén dirigidas a constituir un partido político o las agrupaciones políticas nacionales también pues, será a través de sus representaciones, y los candidatos independientes, como no, serán los propios candidatos por sí mismos o a través de sus representantes. Pueden presentarse excepciones, por ejemplo, se ha reconocido personería para quienes acuden al proceso cuando son pues mira, sí, es la persona que está representada o que es representante ante una autoridad primigenia. Vamos a pensar, fíjate que tú estás impugnando un acto que fue dictado por un consejo distrital, por decir algo. ¿No? Se presentó el recurso de revisión ante el superior jerárquico, que sería el local, y luego pues ya se presenta otra vez la instancia ante la sala regional o bien la sala superior, pero pues no acude propiamente a alguno de estos representantes, sino el que inició toda la cadena impugnativa, que era la autoridad primigenia responsable, el Consejo Distrital. Bueno, pues mira, en esos casos también se vale que puedas acudir ante el tribunal que corresponda, la sala que corresponda, porque te alcanza todavía esa presentación del medio de impugnación. Lo he visto también en los procedimientos administrativos sancionadores, como existe esta posibilidad. Y vamos a decir, créanmelo que no es como en cierta forma, yo les puedo decir que mi experiencia como litigante, desde, que se remonta ya a más de 30 años, cuando estaba fuera del Poder Judicial de la Federación y que tenía la posibilidad de litigar, pues yo veía en cierta forma cómo los órganos jurisdiccionales hasta disfrutaban, ¿no? Cada vez que encontraban una razón para desechar o sobreseer. Y entonces me parece que ahora pues ya la tendencia ha cambiado, más bien ha sido una tendencia hacia facilitar el acceso a la justicia. Oye, pues si no tiene esta persona la posibilidad de que se dilucide los alcances de sus derechos o de sus obligaciones, pues ante una instancia jurisdiccional, pues bueno, carecería de razón el que esté prohibida la autotutela o en la Constitución, si finalmente pues no va a tener acceso a la justicia, si empiezan a traducirse todos los requisitos de procedibilidad como una suerte de un juicio formulario, en donde pues tú tienes que cumplir con todas las fórmulas sacramentales de la ley, y si no las dices como corresponde, pues no vas a acceder a la misma. Simple y sencillamente tiene que ser lo necesario, y en esa medida pues tienen que aplicarse los supuestos de procedencia. Y este caso de la personería pues tiene que ver con esto. No solamente tienes que acreditarla y que acompañar los medios de impugnación, sino vale
que con el simple reconocimiento en el informe de la propia autoridad o partido político responsable, donde te la tengan que reconocer como para que ya sea suficiente esta cuestión y se te permita continuar en tu medio de impugnación. O bien que pues, resulta que no agregaste la documentación para comprobar tu personería, pero fíjate que por ahí en las constancias de autos, en los expedientes, en los cuadernos accesorios, aparece documentación que permite precisamente acreditarlo. Entonces, pues no importa quién lo hubiere llevado al expediente, si es útil esa información, pues que se tendrá que tener por acreditado. Por eso es muy importante que las secretarias, los secretarios, desde luego las magistradas, los magistrados estemos muy atentos en estos aspectos de lo que obra en el expediente para decir, oye, pues finalmente se acreditó la persona. Yo me acuerdo que cuando era secretario de estudio y cuenta y secretario instructor y me tocaba proyectar un asunto, pues si advertía, oye, pues es que no acompañó el documento, pues ya sabía que tenía que revisar con cuidado el expediente y porque no fuera en el informe o alguna comunicación de la autoridad o alguna prueba que obrara por ahí en alguno de los cuadernos accesorios o el expediente que sirviera para acreditar la persona. Entonces, en ese sentido, pues lo recuerdo también que, por ejemplo, hubo asuntos en donde, particularmente unos de Guerrero, no sé por qué tenían esa manía hace algunos, bueno, ya muchos años, que iban y solicitaban que fuera a través de un testimonio que les daba un corredor público. Y pues nosotros le decíamos, a ver, espérate, pues es que el corredor público tiene atribuciones muy limitadas, solamente son para actos de comercio y no puede ser para este tipo de actuaciones que en la materia electoral, ¿no? Tendría que ser otro fedatario público que, ante el cual se otorgara este poder suficiente para actuar en este tipo de juicios, ¿no? Y no vale. Bueno, y luego finalmente, ya para concluir, tenemos esta cuestión de los sujetos procesales. Ya nos pasamos al 135, que son la autoridad y el partido político, que es otra parte del proceso. Respecto de estos sujetos procesales, recuerden ustedes que dentro de esta trilogía procesal, pues está la propia autoridad y los partidos políticos. Y bueno, pues respecto a esto, pues yo lo que quiero referir es que finalmente pues aquella autoridad o órgano del partido político que dicta la resolución o bien incurre en una omisión que está incidiendo en tu esfera de derechos. Y esto no impide que finalmente, como efecto de la sentencia, se pueda incluir o vincular a otras autoridades para el cumplimiento de la resolución. Entonces no vale que, no, bueno, pero es que yo no dicté el acto. No lo dictaste tú, pero tú tienes que contribuir con tu actuación para el cumplimiento de mi ejecutoria. Entonces no me importa que no hubieras participado en el proceso, te vinculo a ti porque pues, es necesario para que se dé esta determinación. Vamos a pensar, se está cuestionando una decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pero pues fíjate que tiene que ver con un órgano que se encarga de los registros, de presentar los registros ante las instancias administrativas. Entonces, pues te vinculo porque tú eventualmente vas a participar en esta cuestión. Ha ocurrido también que conocemos de decisiones que se dictan por autoridades municipales o actuaciones de las propias autoridades municipales. Vamos a pensar un presidente municipal que realiza actos de violencia política en contra de las mujeres por cuestiones de género, y pues muchas veces no solamente vinculamos al partido al presidente municipal, sino también al secretario, a la sindicatura, al comité estatal para ver cuestiones de discriminación, a la Fiscalía General del Estado,
etcétera, el Instituto Nacional de las Mujeres, y entonces pues, a todos nos vinculamos por eventos de la sentencia. Entonces, estas cuestiones, pues no son para nosotros un problema porque tienen que ver finalmente con lo que podemos entender que es la justicia expedita, pronta, efectiva y completa. Entonces, miren, ya terminamos con los temas, ya se agotó el tiempo, es más, nos pasamos. Si todavía ustedes tienen el humor de hacerme algún planteamiento, pues con todo gusto lo atenderé, y si no, pues bueno, nos estaremos viendo en alguna otra ocasión si ustedes son sujetos reincidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, querido magistrado. Excelente ponencia sobre la procedencia de los medios de impugnación, y bueno, pues agradecemos que seas tan generoso con tu tiempo para explicarnos a detalle todos y cada uno de los temas, o subtemas más bien dicho, de este gran tema. Y si alguien quiere preguntarle al magistrado, pues el magistrado está en la disposición de escuchar las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, querido magistrado, te agradecemos al haber estado con nosotros, y bueno, esperamos verte pronto en otra actividad. Y por favor, abran sus micrófonos y démosle un fuerte aplauso al magistrado Silva Daya.